Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro webinar de Tech Learning, moderado y producido por IT Latino. Hoy presentamos herramientas gratuitas para la analítica de clientes. Nuestro ponente va a ser Gerardo Tetza. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días Camila, un gusto y gracias nuevamente por la oportunidad de presentar un tema tan importante como son las herramientas para lo que es analítica de clientes. No, por favor, gracias a vos por estar con nosotros. Saludamos a toda la audiencia y les contamos, bueno, que Gerardo va a estar a cargo del webinar del día de hoy, de toda la presentación. Les comentamos que van a poder hacer sus preguntas durante todo el webinar, así que no se queden con sus dudas. Las ponen en el chat y les leemos al final en la ronda de preguntas a Gerardo las consultas. Y para los que se animen pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono y preguntan a viva voz. Siempre incitarlos y animarlos a que pregunten porque Gerardo es muy amable y va a responder todas sus consultas seguramente. También les comentamos que van a recibir la grabación del webinar, así que lo van a poder volver a ver y cualquier duda o consulta. Gerardo también siempre pone su contacto, lo estamos viendo en pantalla, así que anótenselo que cualquier duda o consulta pueden comunicarse con él también. Gerardo, todo tuyo, nos encontramos al final en la ronda de preguntas. Bueno, muchísimas gracias Camila y nos encontramos al final. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los asistentes, gracias por estar también a ustedes. Como dijo Camila, ahí está mi nombre y mi contacto. Disculpen la desprolijidad, me ha quedado sin cerrar. Yo actualmente soy el director académico de Tech Learning, el encargado de gestionar todo lo que es el material y los distintos cursos de capacitación, y en breve estaremos dando un curso de analítica de clientes con IT Latino y TecnoWebinars. Mi actividad en el rubro hace más de unos 10 años que soy consultor en el área de Business Intelligence. Mi nicho particular siempre ha sido Oracle, pero hoy nos abrimos un poco a todo lo que son las herramientas nuevas que ha incorporado al mercado. ¿Qué vamos a hablar hoy? Sobre herramientas libres para analítica de clientes, en donde las tenemos, o herramientas de costos accesibles para cualquier organización, porque la idea es que encontrar el camino para que la analítica de clientes sea una herramienta de todas las organizaciones y no solo de las organizaciones corporativas, multinacionales, de gran volumen, de gran facturación, sino que tenemos un gran camino en herramientas que podemos utilizar desde las empresas más pequeñas, desde las empresas que tienen un punto de venta, desde las empresas que tienen 10 empleados o 5 empleados, pero que necesitan ajustar todas las estrategias para seducir, capturar, retener al cliente y generar una optimización del margen de facturación, el margen de utilidad, como así también los recursos aplicados y poder encontrar un camino que les permita mejorar cada día en lo que es este estrecho vínculo con un cliente que cada vez es más volátil. Lo que vamos a ir viendo es qué son estas herramientas y nuestro objetivo está definido en esta pequeña y simple oración. El objetivo es capturar, gestionar, analizar los datos para agregarle valor a la acción del cliente. Captura, generación y análisis. ¿De qué? Esta pequeña imagen nos muestra la cabeza del usuario, la cabeza del consumidor, en donde se piensan muchísimas cosas a la vez y donde ya sabemos por marketing y demás que en cada momento juega un rol determinado este consumidor, este usuario de nuestro producto o servicio. Por eso es importante capturar los rastros que nos deja, capturar las huellas que él va dejando y ver de qué forma interactúa con nuestra organización. Si bien acá pusimos el cerebro, realmente nosotros debemos llegar no solo al cerebro, sino al corazón del cliente para que se transforme en un defensor de nuestro producto. Y en este marco, nosotros tenemos que tener en cuenta este nuevo concepto que es la fábrica o la factory de información corporativa. Una mezcla de inglés y castellano, pero pueden buscarla o pueden denominarla como sea. El tema es que entendamos que hoy la información ya no está solo definida dentro del esquema de nuestra estructura interna.
dentro de nuestra estructura interna, llamando presencia CRM, presencia de sistemas de recursos humanos, sino que tenemos una gran cantidad de información que no es propia, que nos viene de distintos lugares. Por eso ponemos en primer lugar presencia web. ¿Qué es presencia web? Es el análisis que vamos a hacer de las redes sociales y de las web corporativas. Ese es un punto importantísimo, porque si hablamos de warehouse, normalmente está bastante más maduro el tema en las organizaciones. Con localización vamos a hablar de dónde está mi cliente, mi futuro cliente, o lamentablemente el cliente que se me pudo haber ido. Cómo interactuamos para llegar antes, para llegar mejor, qué herramientas tenemos en este punto. Realmente es otro punto top dentro de lo que es la integración de información. Dentro de la integración, obviamente, vamos a ver cómo generamos nuestro warehouse, ahora con toda esta información, y qué tenemos para poder llegar a lograr este punto. Dentro del Business Analytics o análisis de negocios, vamos a ver cómo analizar esa información, pero con qué mecanismos, qué herramientas tenemos, y aquí vamos a hacer también un poquito de hincapié en qué característica va a tener que tener el recurso que trabaje para poder hacer este análisis. Hoy en día Big Data, que es el otro punto, tiene un marketing, por decirlo, de alguna forma muy alto. Primero, definir qué es Big Data para poder establecer si dentro de mi estructura organizacional yo voy a tener la necesidad de incorporar herramientas de Big Data. No todas las empresas necesitan o requieren de Big Data, pero si nuestra actividad termina teniendo las características que definen a Big Data, obviamente qué voy a utilizar, cómo se maneja, tener una noción mínima y qué herramientas en el mercado podemos tener. Y por último, una visión sobre las herramientas open source que tiene hoy en disponibilidad nuestra organización, y qué significa y qué representa para la organización el open source. Entonces vamos a empezar a desarrollar uno de los temas primero. Dentro de la Factory de Información Corporativa, hace muchos años un visionario dijo que quien no estaba en Internet no existía. Entonces, ¿qué ocurrió? Todas las organizaciones construimos una web corporativa, una web de imagen, una web que nos dé presencia y que tratar de que cuando entren al buscador aparezcamos. Hoy esta web no solo tiene esta idea y esta necesidad, que la sigue teniendo tal cual como se expresó, sino que tiene la necesidad de que a su vez podamos capturar información del usuario que llega. No solo cuántos usuarios nos llegan, sino qué hizo el usuario con datos específicos. Acá abajo yo les muestro una web capturada, una URL capturada de una web, no importa cuál, en donde de alguna forma hay un rastro. Este es muy evidente. ¿Y qué está diciendo ese dato? ¿Qué es lo que me está permitiendo establecer esta información? En el caso de la web que veíamos, de la URL, lo que me está dando es una información para poder analizar por producto o servicio. Los parámetros que definieron esta cadena que acabamos de ver, que comienza aquí, esto a veces se me complica un poco, esto me está diciendo que es un vuelo que va a tener, un vuelo consultado, que va a tener un origen en Ezeiza y un destino en Bogotá, que está previsto para una fecha determinada de partida y una fecha determinada de regreso, que va a ir un solo pasajero y que no va a haber menores en el vuelo. Esta información que yo tengo aquí es sustancial para la empresa. ¿Por qué? Porque me puede indicar
¿qué es, qué, cuántos usuarios tienen qué idea de destino? Esto para una empresa de turismo, para una empresa de aerolíneas, de viajes, pero si fuese mi empresa vendedora de productos electrodomésticos, que tiene una cesta de compras, normalmente en la cesta de compras lo que me queda es la información de la gente que ha hecho el clic y ha comprado. Pero ¿qué pasó con toda la gente que empezó todo su proceso, vino, hizo un clic en la cesta de compra, reservó un producto y después salió sin terminar su proceso de compra? ¿Qué pasa con aquella gente que miró los detalles de ese producto? Si nosotros gestionamos nuestra web de forma tal que podamos obtener ese rastro, cuando nosotros hagamos un análisis día a día, vamos a poder ir teniendo una tendencia de lo que el usuario que ingresa a nuestro sitio está buscando, qué prefiere, dónde se detiene, y entonces a partir de allí podemos establecer gestiones de acción concreta para poder facilitar que todos los clics de la canasta de compras que no se realizaron los podamos ir mejorando. Otra de las cuestiones es conocer el tráfico. Obviamente, si mi página no es visitada muy a menudo, obviamente, por más que haga toda la lógica de análisis, voy a tener un problema. Necesito tener tráfico y necesito saber de dónde viene ese tráfico, qué origen tiene. Si el origen del tráfico es una página propia, que están navegando página a página, cuál es el ranking de esas páginas visitadas, también de dónde vino, si yo tengo distintas campañas establecidas, cuál es la permanencia del usuario en cada página. La permanencia del usuario en cada página del cliente o del prospecto nos puede dar o nos puede ser cierta aproximación a lo que puede ser Customer Experience dentro de un análisis matemático. ¿Cuántas personas entraron en la página de contacto, en Contáctenos o como su página lo defina? ¿Se han enviado un mail a Contáctenos? Bueno, aquí comienza otra interacción. Tener en cuenta la respuesta, el tiempo de respuesta, desde que este usuario, cliente, prospecto nos envió una solicitud de información y fuimos capaces de responderlo. Esa información la debemos tener. Simplemente para comentarles un pequeño incidente, siendo yo consumidor de una empresa, ingreso a su página porque necesitaba una información de postventa, lleno el formulario de contacto. Al llenar el formulario de contacto tardaron 15 días en darme la primera respuesta. Como yo estoy normalmente y tengo mis mails abiertos, cuando recibo su respuesta en un tiempo exorbitantemente descabellado, porque no se puede tardar 15 días en dar la primera respuesta, respondo inmediatamente y tardan otros 15 días nuevamente en responderme. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Como evidentemente en la página web no había respuesta, busqué cuáles eran las páginas de Facebook, vi que encima en las páginas de Facebook ya había gente quejándose por lo mismo, agregué un comentario en un tono bastante crítico, irónico y sarcástico, a lo cual el Community Manager inmediatamente me responde y me invita a pasar a conversar el problema que había tenido en privado. ¿Qué cosa? Tengo una página web que es lo que el común de la gente puede tener acceso más rápidamente. Digo el común de la gente tomando cualquier franja etaria, ¿está? Porque la gente por allí más grande les es más fácil entrar a la web que en las redes sociales. Aunque hoy esa brecha se achicó, pero realmente les es más fácil. Cuando entro al Community Manager, el Community Manager tiene la capacidad de respuesta inmediata. ¿Qué me dice a mí como usuario, como cliente de esta empresa? Que obviamente tiene los canales de comunicación totalmente desfasados y que un canal le produce una mala imagen con respecto al otro que sí tiene claramente definido una acción y una estrategia de trabajo hacia el cliente. Por eso, para mí es fundamental que también midan esos tiempos de respuesta. No se pueden dejar, nos llegaron tantas respuestas. Es un CRM,
El Contáctenos es un CRM web que nos permite analizar esta información. Obviamente, seguramente esta respuesta va a partir de otra herramienta y tendremos que incorporarlas, tendremos que hacer que esas herramientas compartan la información para que nosotros después podamos mejorar esos aspectos negativos. También dentro de todo esto que, si bien yo lo he ubicado como objeto de medición, el nombre correcto es metadata, son los datos que vienen asociados a cualquier comunicación, red o mail que nosotros hagamos. Vamos a también tener información sobre sistemas operativos, sobre los navegadores y si es mobile. Esto me da a mí una posibilidad de que mi web corporativa tenga una presencia que apunte a satisfacer el 95% de las aplicaciones donde se ingresen. Si bien hoy con Responsive, si bien hoy con todas las nuevas tecnologías, prácticamente me estoy desentendiendo de sobre qué navegador vea el usuario la información, también es importante al momento de poder publicar una página web y tener presencia web, tener en cuenta que todos estén entendidas la mayor cantidad de sistemas en donde el usuario me pueda visualizar. Y por último, un tema importantísimo que es la ubicación geográfica en donde está mi usuario, mi cliente, poder saber de dónde se ingresó, tener los mapas de calor. Me estoy adelantando y ya lo vamos a ver enseguida, pero poder saber exactamente dónde tengo peso con la llegada de mi información. Esto es estratégico para poder saber si puedo llegar a tener la posibilidad de abrir una nueva boca de expendio, cómo garantizar si tengo que enviar productos, garantizar que esos puntos que son los más convocantes tengan un tratamiento especial sobre el resto. Empezar a hacer que el Pareto realmente lo podamos entender, que el 20% que va a generar el mayor volumen de compras esté atendido en la forma que corresponde y mejorar sobre el 80%, que no es el core de nuestra facturación, pero mejorar para hacerlo algo de mayor peso en nuestro volumen de negocio. Una herramienta es Google Analytics para poder ver esto. Es una herramienta free, lo único que tengo que hacer es poner un código dentro de mi página. Y Google Analytics no es una herramienta en sí, sino que Google, junto con Analytics, tiene una gran cantidad de herramientas para los webmasters que le permitan hacer un análisis y un seguimiento muy estrecho de nuestro tráfico. Origen, si es alguien que ya ingresó alguna vez o si es tráfico nuevo, eso nos va a dar pautas ante una determinada campaña. ¿Qué es lo que estamos encontrando hoy? Que muchas web, muchas páginas, muchos sitios que hacen e-commerce, lo que más miran es simplemente el tráfico y la cantidad de compras que han podido hacer. Y no se están reteniendo esta información. ¿Qué debemos hacer? Preparar las web para que podamos capturar esta información. ¿Cómo? Que esté comprimida o que sea tan lineal como esta, que garanticemos nuestra forma de información. Eso va a depender del diseño, pero no podemos dejar de tener una forma para analizar qué fue pasando. Antes de ir a las redes sociales, hace poco tiempo he estado trabajando para una empresa en España, una empresa de turismo, y precisamente nosotros analizábamos, perdón, no era la función nuestra analizar, sino que la función nuestra era garantizar la información, la integridad y la veracidad de la información que nos llegaba, y teníamos para esta empresa de turismo una carga periódica de 120 millones de registros. A partir de esos 120 millones de registros, lo que hacía el grupo de análisis posterior era poder establecer precisamente esta demanda. Es muy probable es más, no es muy probable, la mayoría de la gente que ingresaba no terminaba comprando, se compraba una parte pequeña, pero con la intención y con la búsqueda de todas las personas que ingresaban a los distintos sitios web para analizar precios, propuestas de esparcimiento, características, si había cuidado para sus niños o no, lo que se hacía era preparar un paquete turístico
a medida de la mayor demanda. Y prever también los precios de la hotelería contratada y demás para hacer una de las mejores propuestas cuando esas personas decidieran o tomaran la decisión de la compra, cuando fueran al momento cero de la verdad. Entonces, una vez que yo pude establecer esto, todos los mecanismos que que me posibiliten a mí manejar esta información son los que me van a dar una ventaja competitiva y comparativa con quienes estén en la misma posición que yo. Vuelvo, herramientas SYNC-Free, Google Analytics y toda su suite en la cual vamos a poder trabajar. Pero la captura de la URL y la búsqueda de esa información, lo que llamamos log de la web, o log de la página, log del sitio, debemos garantizar que esté cargado en nuestra factory de información corporativa como el elemento de negocio. Esto no quiere decir que es lo que nos va a dar Google Analytics, no debamos cargarlo. Tenemos que cargarlo porque tenemos que hacer las comparativas y poder establecer por las herramientas analíticas cuál es la situación que se puede plantear a determinado caso, hacer una tendencia, hacer una predicción de situaciones y que nos permitirían estar mucho mejor posicionado con una visión a largo plazo y a futuro. Este es el otro aspecto en donde estamos tal vez un poco por debajo de lo que serían las expectativas de trabajo con la web. Hoy, como elemento complementario a la presencia corporativa, abrimos una página web, una página en una red social. Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, aquí tenemos Google Plus, tenemos algunas de las tantas redes que tenemos. MailChimp como herramienta de mail marketing. Ahora, esta herramienta es una herramienta para dar respuesta, para promocionar productos, para vender. Tiene un feedback, tiene un ida y vuelta. Si es una herramienta en la cual el cliente va a poder expresar una queja, tenemos que tener muy claro cómo vamos a responder a esas situaciones de conflicto con el cliente que se están siendo exteriorizadas y abiertas masivamente. Si bien esto no es el tema que tiene que ver con las herramientas, tengamos en cuenta que cada vez que un cliente se queja nos da una oportunidad de revertir la mala situación que estamos teniendo. Entonces, no hay que tenerle miedo a las quejas, sino canalizarlas en forma positiva. Pero más allá de eso, lo que yo tengo que buscar es ver qué pasa en las redes con respecto a mi producto, con respecto a mi campaña, con respecto al producto de la competencia, y eso se llama medición de sentimientos. El Sentiment Analytics o el Sentiment Analysis es otra categoría que se incorpora a la factory de información corporativa como información necesaria para saber cómo se está comportando el cliente o el allegado. Hace muchos años, cuando hablábamos de técnica de marketing 1 a 1 y demás, se decía que cuando un cliente está satisfecho nos habla a favor nuestro 3 veces. Pero que cuando está enojado, cuando algo no fue como él esperaba, habla 9 veces. Es en el boca a boca, que es sigue siendo uno de los medios más efectivos para poder ser un apóstol o ser un terrorista. Ahora fíjense en ustedes que hoy, sobre todo en la generación Z, en los nativos digitales, la primera forma de exteriorizar su enojo es su página web, perdón, su red social, cualquiera fuese. ¿Cuánto se multiplica? ¿Cómo cambió ese 9 a 1, ese 9 a 3 de la recomendación porque pasó algo malo con respecto a algo bueno? Fíjense que esas 9 veces que en el boca a boca se pasaba una mala información, aquí quedó totalmente proyectado exponencialmente. ¿Cómo está nuestra empresa entonces en los sentimientos de quienes no han comprado todavía nuestro producto y se están encontrando con esta situación? Entonces, ¿es posible medir sentimientos? Matemáticamente es posible.
Este sería uno de los puntos que todavía no está del todo desarrollado en las grandes organizaciones. Y vamos a ver cómo está influenciando hoy esto. Esto es un poquito viejo, pues esto es desde 2012. Entonces dice que Facebook tiene un 93% de adhesión entre los jóvenes. Eso es totalmente cierto y se mantiene. Twitter un 20%, YouTube un 9% y Google Plus un 7%. Esto es visto en España. Y eso en realidad puede ser lo de Argentina. Pero si nosotros tenemos lazos que solamente se manejan territorialmente con Argentina, con España, con países que esta realidad se sostiene, es genial porque vamos a tener llegada. Pero si vamos a trabajar con países como Estados Unidos, donde Twitter tiene un peso que no es del 20%, sino que es mucho mayor, y Google Plus aún muchísimo mayor, tenemos que tener todos los canales abiertos. Y Facebook, Twitter, Google Plus tienen un mecanismo de llegada. Ahora YouTube se incorpora a estas redes sociales. ¿Por qué? Hoy, antes de buscar un libro, un nativo digital, una persona de menos de 25 años, y ya lo estamos haciendo los que superamos, vamos a YouTube a ver qué nos dicen. Si voy a comprar un vehículo, seguramente quiera ver sus características, pero a su vez quiera ver opiniones, videos publicados por terceros, en donde explican alguna característica que le ha sido relevante con respecto a esa compra. Si voy a instalar un toldo, voy a ir a la marca, pero también voy a ir a ver a quienes han instalado por fuera de la marca ese toldo y qué información tienen. Entonces, hoy YouTube es una red social en sí y que a su vez nos dan todas estas redes posibilidades de manejar la información. ¿Qué siguen los usuarios? Básicamente lo que tenemos aquí. Ofertas de trabajo, promociones y ofertas, información sobre el producto y el lugar que más explícitamente el usuario ingresa es servicio de atención al cliente. ¿Por qué? Por esto que decía, que es la necesidad de expresar su enojo en forma rápida y multiplicar el impacto de su enojo. Otras empresas hacen uso para emprender acciones de responsabilidad social empresaria, posibilidades de compra, conectarse con fans de la marca o con detractores de la marca. Y aquí es donde User Experience nos permite, o donde podemos sacar la mejor medición de User Experience. Conocimiento y tiempo de uso, esto sí, más o menos podría ser un poquito más abarcativo, en donde de acuerdo a qué sector nosotros nos aboquemos, vamos a tener que elegir nuestra presencia. Que LinkedIn esté puesto en el 59% del conocimiento y que se use el 22% de las veces con 2 horas, es cierto, pero LinkedIn tiene un segmento, tiene un nicho definido en el cual los profesionales nos comunicamos con pares de distintas áreas y hacemos conocer nuestra actividad mucho más que por las páginas de Facebook. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vamos a pares, entonces nos es mucho más efectiva la comunicación con nuestros pares. Después hay una serie de redes sociales adicionales, pero por lejos Facebook es la más utilizada. Bien, las redes sociales, cualquiera sean ellas, constituyen un canal directo para llegar a los clientes y no solo con los clientes, con quienes quieran o con quienes querramos que sean nuestros clientes. Podemos hacer campañas de marketing, mejorar la atención al cliente, pero fíjense que también es lo que les venía diciendo, los usuarios hablan en forma crítica de productos, servicios, marcas, empresas. No hace falta que sea una empresa dentro de las top 10 para hablar mal. Se puede hablar mal y se critica a todo el mundo. Con lo cual, sea cual sea mi actividad, en las redes puedo tener una crítica. Sea un plomero, sea un carpintero, sea un mecánico automotriz, sea una empresa familiar que hace clips para agarrar papelitos, de cualquiera puede haber críticas. Y ese es el punto en donde nos tenemos que mover. Críticas
y gente que está a favor, que opina a favor nuestro para poder mejorar. ¿Cómo lo vamos a medir? Básicamente hay muchísimas herramientas. Algunas gratis o free, como pueden ser las herramientas de Twitter, Analytics, YouTube. Pero hay algunas en particular, unas que se llama Social Mention. Social Mention, si bien tiene como característica que simplemente son herramientas de monitorización, me está informando lo que pasa en Twitter, tiene una forma de algoritmo que me dice cuántos adeptos tengo, cuánta gente publica, hace escrituras a favor y en contra, cuál es el sentimiento de esa gente, o sea, si tiene dos parámetros, normalmente 12-1, o 6-1, o 5-1, es una visión que nos dice que la gente todavía está a favor. Si fuese 1-7, quiere decir que la gente está opinando muy mal. ¿Qué tráfico hubo? ¿Cuántas se hicieron en el día? Nos da una información muy acabada. Después tenemos otras. Por ahí está Crowdbuster, es también otra herramienta analítica de reporting. Muchas de estas, cuando vamos a buscarla, tienen una opción free y tienen una opción de pago. Esa opción de pago, en muchas de ellas no son costos muy altos para ningún tipo de organización. Hablar de 9, 10 dólares, si me cubren el espectro en donde yo estoy posicionado, no es un costo inaccesible para una empresa. Entonces, tener estas herramientas nos permite ver exactamente esto, qué aceptación tenemos, e incorporarlas a través de las APIs que proveen para bajar esa información y que formen parte de nuestra factory de información corporativa. Después tenemos herramientas como HotSuite. Actualmente estoy probando una que se llama Agora Applause. Agora Applause, lo que me ha sorprendido muy gratamente es que su gente de contacto y su gente de técnica están muy viendo qué es lo que necesita el usuario, entonces algunas cosas que le fui planteando por lo menos han sido tenidas en cuenta. Entiendo que en algún momento van a estar y se va a madurar la herramienta a nivel muy interesante, entonces sigo apostando a esta gente que se preocupa. HotSuite es una herramienta de management que me permite, es muy interesante, me permite programar mis envíos, ver qué ha ocurrido con los envíos que he programado, seguir, en caso de Twitter, si hay más gente que me sigue y cuánta gente me ha dejado de seguir. O sea, puedo tomar toda una información y todos tienen una herramienta analítica incorporada. Mi gran desafío es que, aparte de usar esa herramienta para lo inmediato, para la acción de reporting, lo que hice ayer, cómo me fue, es incorporarla a la software, a la factory de información corporativa, para poder también hacer los análisis posteriores, vista al pasado, comparando periodos, y también hacer nuestra predicción a partir de esta información. Por eso hay mucho camino aquí, hay muchas herramientas para mejorar. El tema que tenemos que tener siempre nosotros es cómo la integramos y cómo la almacenamos dentro de nuestra factory para poder hacer todo el análisis propio, no el análisis cerrado que ellos nos dan, sino el que necesitemos, y que sea flexible para modificar ese análisis. Incorporar información geográfica. Esto es otra necesidad, la información geográfica está disponible. ¿Qué es lo que nos permite esta información geográfica? Es saber dónde, saber quiénes, saber qué y saber cuándo. Esta información que es geográfica, esta información de localización, permite que se trabaje, ya vamos a ir a esta, primero, teniendo en cuenta en dónde está el usuario, dónde está la gente que está intentando comprar tal vez un producto de la empresa, saber en qué momento lo hace, por ejemplo, este tema de los viajes. Cuando yo hago esa consulta pidiendo información de un viaje desde Seiza a Colombia y de vuelta a Bogotá más precisamente,
ida y vuelta, saben que esa consulta es de Argentina, que tiene una fecha, está establecida. No saben quién es, pero sí saben el qué. Entonces, y sé dónde, cuándo y qué. Cuando tengo esa sumatoria de dónde, cuándo y qué, puedo empezar a establecer el quiénes y puedo ir directamente al quiénes. Nosotros estamos trabajando actualmente con una empresa nacional que se llama Visual Factory. Visual Factory es una herramienta de promoción en donde las empresas contratantes o adquirentes generan su envío de promociones a los celulares de sus bases de datos, en donde la persona puede acceder desde su celular y accionar y solicitar una oferta y elegir una oferta. Y esa oferta tiene una característica de ubicación para saber en dónde se le va a dar respuesta a esta persona. Un caso típico podría ser una empresa de fast food, como las que hay tantas, Mostaza, McDonald's, bueno, ahora no me viene a la mente, no soy muy... Burger King. Lanzan una promoción de entre 11 del mediodía y 1 de la tarde, 2 hamburguesas super al precio de una. La persona acepta la propuesta y hace clic. Cuando hizo clic, ya la empresa recibió que tiene tantos cupones aceptados que no sabe si se van a convertir en ventas, pero sí les permite hacer una previsión de decir dónde están, cuándo lo aceptaron y qué elementos quieren, se van a convertir en un quién cuando vayan a la caja, pero me permitió establecer la demanda que voy a tener, en qué lugares se va a estar dando esa demanda, en qué franja horaria y poder acomodar, poder optimizar mi stock, poder optimizar el personal de contacto, poder preparar la cantidad de gente que va a ir al lugar para que cuando aprovechen esa oferta, atrás de la oferta no tengan una opción traumática de que tienen un embotellamiento de gente por exceso de demanda y eso termina siendo una operación traumática. Entonces el obtener dónde se va a producir el hecho. ¿Por qué? Porque sé dónde hizo el clic y que sé que tiene X tiempo para consumirlo. Entonces seguramente va a ir a la más cercana o a las 2 o 3 más cercanas que tenga de la marca. Entonces estoy cerrando un paquete de poder evitar que la gente se aglomere en forma innecesaria. Puedo trabajar con mapas. Obviamente Google Maps ha crecido en su versión free muchísimo. Nosotros hicimos para una empresa un sistema de, hace ya algunos años atrás, un sistema de reparto, con previsión de reparto y comunicación, y lo basamos sobre Google Maps, sin tener las posibilidades que tenemos ahora de, en la forma gratuita, de establecer densidad de tráfico, de establecer embotellamientos, aglomeraciones, accidentes y demás. En su momento no estaba, hoy es una de las herramientas centrales para poder ver esta información en tiempo real. Es lo que vemos sobre la derecha, son las herramientas de visualización, georreferenciación. PostGIS es una herramienta que es de Postgre, es una herramienta free, es una base de datos que tiene características especiales para el uso de trabajo con información georreferenciada. Y esa es una nueva herramienta free que nosotros podemos incorporar sin ningún tipo de costo adicional. Entonces, tenemos la posibilidad de saber dónde están nuestros usuarios y poder ajustar nuestras ofertas y la provisión de respuesta al usuario de acuerdo al lugar que esté. Hoy esto es mucho más fácil. Hoy cualquier smartphone, si yo le habilito el GPS, las aplicaciones pueden tomarlo y la metadata que yo estoy enviando ya contiene esa información. Con lo cual, saber dónde está nuestro cliente hoy y nuestro potencial cliente es una cuestión muy sencilla y que a su vez debemos de alguna forma almacenarla para que nos rinda
no que nos rinda, sino que podamos establecer la información a partir de estos datos, hacerla con seguimiento y que la organización funcione para poder satisfacer las demandas de este cliente o potencial cliente en cada momento. Y ahora tenemos otro elemento que en Argentina recién se está desarrollando, pero que ya hay dos empresas en el mundo que se han preocupado por esto, que es el GPS o la información indoor de la ubicación de una determinada persona. Y esto está visto y está pensado en cuanto a estar dentro de un lugar y poder establecer dentro de ese lugar mecanismos que le permitan al cliente, al usuario, al visitante, tener una información de dónde está, hacia dónde quiere ir, o sea, tener nuestro mapa de recorrido, pero a su vez a las empresas le permiten que se llegue con la información de ofertas, que se llegue con la información de espectáculos que van a iniciar, o sea, no solo la venta, sino como valor agregado la información general al usuario. Hoy, como dice, está a la vuelta de la esquina, por el alcance que tienen las Wi-Fi y los Bluetooth, y fíjense que Google ha empezado a tener espacios indoor, pero Apple ya ha comprado a Wi-Fi Slam por 20 millones de dólares en el 2003. Si ustedes ingresan a YouTube, como les decía hoy, como es YouTube para posicionar, van a ver varios videos hechos por distintos usuarios de Wi-Fi Slam y la posibilidad de utilizar distintas técnicas para poder atraer al usuario. En nuestro país hay una empresa que se llama Sinergia, que tenía muy avanzado este proyecto, que es realmente muy interesante porque es lo que se viene. Si ustedes están en un shopping y ese shopping tiene 4 o 5 pisos, pueden manejar de distintas formas no digamos el control, pero sí la presencia, sí la orientación de la persona que está, invitarla a ir a comer algo, invitarla a ir a ver un producto determinado, una degustación, y a partir de allí generar la compra, con lo cual todas estas herramientas deberían estar incorporadas a nuestra factory de información corporativa. Fíjense en que hasta aquí, por suerte, hemos pasado varias herramientas y las herramientas que tenemos hasta ahora tienen su versión free, tienen su versión de pago, pero hasta aquí venimos llegando con toda la necesidad que nosotros tenemos de incorporar herramientas que no nos produzcan costo. ¿Qué nos permite el indoor? Monitorear, hacer un análisis del usuario, hacer el análisis de interés del usuario, pero a su vez encontramos dos funciones que son espectaculares. Una es la evacuación, otra la detección. No tiene que ver con la venta, pero tiene que ver con el servicio general que se está dando al usuario. Lo que nos implica la información corporativa es que tenemos que generar y validar esta información. Cuando hablamos de integración, ¿qué hablamos? Hablamos de llevar al plano de lo real todo este grupo de datos que nosotros tenemos aislados a nuestro data warehouse. O a nuestro data warehouse ya sería una versión más conocida, pero lo que tendría que ir a factor de información corporativa. O sea, donde fabricamos la información a partir de estos datos. Este es el concepto real. Vamos a tener que estandarizar. Hoy vamos a tener que integrar cada vez más XML, cada vez más JSON. Vamos a tener que validar direcciones versus coordenadas, pero a su vez vamos a tener que tener los sistemas de validación tales para que tenemos un caso aquí muy cerquita de la oficina en donde hay una calle que tiene un nombre desde el año 1974, fíjense de cuándo le estoy hablando, y nadie la llama nunca por ese nombre, se la llama por el nombre anterior. O sea, jamás para nadie esta calle tiene peso, tal es así que nosotros, el nombre actual, perdón, cuando pedimos que nos envíen algo, tenemos que dar el nombre actual, porque es el que figura en las cartografías, pero a su vez
el nombre, el ex, el nombre viejo de hace 42 años, para que cuando viene alguien a traer y no conoce la zona y pregunte, pueda preguntar por los dos nombres, el viejo y el nuevo. Entonces, hay aplicaciones que nos permiten validar esas diferencias para que cuando tengamos que hacer un posicionamiento, una búsqueda por localidad, podamos tener en cuenta estas variantes y entender que es un mismo lugar al cual le aplicamos una misma identificación. Ten en cuenta el error muestral y después, cuando vamos a hacer las transformaciones, ahí tenemos que tener en cuenta qué transformaciones vamos a hacer. Si vamos a pasar las coordenadas, sí, es un buen factor. Pasamos las coordenadas. Pero también es posible que yo tenga que establecer distancia con respecto a todas las latitudes, longitudes que nos llegan, con respecto a una sucursal, con respecto a un punto de distribución, con respecto a un elemento que sea de importancia estratégica para la organización. ¿Cómo integramos esto? Bueno, aquí sí se nos produce un problemita ya de índole comercial. Las empresas que tenían gran peso en lo que es open source, hoy han sido adquiridas. Las dos principales, una es Pentaho y otra es Jaspersoft, han sido adquiridas. Una ha sido comprada por Hitachi y otra ha sido comprada por TIBCO, con lo cual nos han dejado sin herramientas free. Cualquiera de las herramientas que queramos comprar tiene un costo. Si nos ponemos a mirar los costos que puede tener Pentaho con otra herramienta, Pentaho Tableau con una herramienta como la suite de Oracle AI o como una suite de SAP, obviamente vamos a estar en una ventaja muy grande para Pentaho y para Jasper. Pentaho incluye toda la suite necesaria para que yo tenga datos e información y conocimiento. Desde el reporting, manejos de cubo solar, los dashboards y los módulos analíticos. Junto con ello incluye la herramienta de TL, que es una herramienta muy intuitiva, muy accesible y con la cual se puede trabajar sin mayores complicaciones. Hay que tener en cuenta que hay versiones que, si yo bajo una versión personal, puedo tener unas limitantes importantes, entonces tenemos que ir siempre por el lado de la versión Enterprise, no tenemos otra visión. En el caso de Jasper pasa más o menos lo mismo, llega hasta el dashboard, tiene una buena visualización, no tiene herramientas de transformación, de ETL, sí lo tiene, y Tableau, que nos figura aquí, es otra gran herramienta de visualización que tiene todo lo que es análisis, tiene todo lo que es dashboard, scorecard, a partir de allí puedo generar mis KPI y toda la información necesaria. Después hay dos reportes más, Spago y Actuate. Cualquiera de ellos tienen también sus buenas características, pero están en una línea inferior. Aquí ya empezamos a tener en cuenta qué es el Business Analytics con respecto a establecer cómo vamos a ir acercándonos a nuestro cliente. Ya en marketing, desde el marketing 1 a 1 se hablaba de la segmentación de clientes, del ABC y demás. Hoy, con las herramientas de análisis de negocio, podemos construir perfiles demográficos, perfiles de grupos, tendencias y establecer patrones de las personas que han intervenido en algunos de los puntos que anteriormente les mencioné: página web, CRM corporativo, compras en punto de venta y demás. Pero a su vez podemos hacer simulaciones y podemos hacer predicciones de lo que puede ocurrir con esa información que nosotros tenemos. ¿Qué propensión a la compra hay? ¿Cuáles son los factores de decisión? Porque eso genera patrones y analizamos los patrones. ¿Cómo se genera el momento cero de la verdad para definir una compra? Fíjense en que beneficios y fidelización es ya más una tarea de warehouse en la mayoría de los casos,
exceptuando el análisis social y de sentimiento que viene de la mano de las herramientas de Social Base. Entonces podemos establecer las ventas cruzadas, las preferencias, análisis de la cesta de compra. El análisis de la cesta de compra es una herramienta analítica hoy importantísima, puesto que es lo que le va a definir, van a definir varios aspectos. Uno es qué características y qué propensiones de conjuntos de productos compran nuestros clientes. Entonces, en base a cómo organiza los productos, es como nuestras góndolas van a estar, en el caso de estar en retail, van a estar organizadas. Es importantísimo. Después tenemos retención de clientes. Retención de clientes, análisis de pérdidas, churn o attrition, pueden encontrarlo de las dos formas, y son centrales en un momento de crisis. Nosotros tenemos hoy en Argentina una economía que está en franca recesión, con lo cual las pérdidas de clientes son cada vez más altas. ¿Cuál es la necesidad? Es precisamente prevenir cuál es esta pérdida de clientes que nosotros vamos a tener y a partir de ahí establecer estrategias. Hay un banco en donde hemos estado haciendo unos servicios hace poco tiempo que, producto a información proveniente de su CRM, estableció que había una gran cantidad de gente que para lo que es el core bancario no entraban dentro de los clientes que un banco atiende en sucursales. Esto no es peyorativo, sino es no acceden a tarjetas de crédito, su único producto es la caja de ahorro para el cobro de sueldos y la tarjeta de débito asociada, pero entendió que también había una posibilidad allí. Entonces hizo unas bocas de atención específicas para estos clientes. Entendía que este churn le estableció que esos clientes que hoy no tenía, que por consecuencia no los podía perder porque no eran clientes, solamente eran clientes del producto más básico y elemental. Bueno, generó una línea de venta para clientes no bancarizados o que no rinden los requisitos bancarizados y se estableció en uno de los lugares más importantes de la provincia de Buenos Aires para ese segmento de gente, con lo cual este banco en un momento de retracción también tiene un producto para la gente que está bajando de sus niveles, que tenía una tarjeta de crédito y hoy la cancela porque va a comprar con su efectivo. Entonces tiene productos para poder mantenerlo como cliente. Otras es la simulación, predicción y experimentación sobre qué pasa ante estos escenarios. Y después poder medir cuál fue el ratio entre el esfuerzo que se hizo para posicionar el producto, la parte comercial y las ventas realmente hechas. Dentro de este aspecto, también nosotros tenemos una necesidad de saber en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cuáles son las herramientas? Dentro de estas herramientas de análisis de negocio existen dos lenguajes. Yo aquí hago centro solamente en uno, que es el lenguaje R, que es un lenguaje gratuito, es un lenguaje free, open source, que tiene una herramienta open source que se llama RStudio. Esta herramienta, este lenguaje es el más utilizado por la gente que hoy hace Business Analytics o análisis de negocios. Es la herramienta estadística por excelencia la que nos permite, o la que permite llegar a estos análisis, cualquiera sean ellos, con la información que obra en nuestro poder. La mayoría de las herramientas de BI hoy se integran con R. R tiene una característica central, que es que al ser tan difundido y al ser open source, la comunidad está continuamente generando nuevos paquetes para incorporar a R y facilitarnos el trabajo. Para hacer una simple referencia, yo tengo un sitio al cual estoy registrado que me envía información hasta 2 veces por día con paquetes que ha incorporado los científicos en análisis de negocio. Continuamente los paquetes son más armados, más integrados, para que yo tenga que hacer la cantidad de trabajo mucho más fácil y obtener la misma información.
Eso le da a R un poder absoluto y por eso todas las herramientas se han integrado con R y algunas, como el caso de Oracle, ha generado la herramienta OR, que es Oracle R Enterprise, que está asociada a toda su suite. Otra herramienta de pago es SPSS. SPSS era una empresa particular que fue adquirida por IBM hace ya algún tiempo y es la herramienta de análisis, por lo menos en el mercado argentino, con mucha más penetración, que también se integra con R. Oracle, por su lado, tiene una herramienta con la cual se puede manejar R, free, que se llama SQL Developer, que tiene un área de data mining, y dentro de ese área de data mining, con un lenguaje propio, yo puedo trabajar con lenguaje R y obtener el mismo resultado conectándome con los datos almacenados en Oracle. Pero R trabaja no solo con datos almacenados en base de datos, sino con texto directamente. Se conecta a la web donde tiene posibilidad de bajar los datos. Tenemos un estudio hecho y una ejemplificación sobre base de datos donde se establece la posibilidad de que cuántos pacientes pueden tener cáncer debido a determinadas características que se informan, sin saber quiénes son las personas. Obviamente eso no está abierto, pero es una base de datos médica que va dando información o posibilidad de que cada uno haga su información a su empresa. Voy a hacer acá estábamos hablando de herramientas. El siguiente déficit que tenemos y que lo hemos venido palpando es la falta de gente, de recursos, de personas que estén preparadas para formarse en el análisis de negocio, en este área en particular. Esto es histórico, venimos de que es un área de estadística. Cuando hablamos de estadística ya nos ponemos en un lugar particular. Cuando hablamos de que tenemos que manejar modelos matemáticos, y ya empezamos a ver de origen nomás sus fórmulas, hace que haya una retracción de la gente y de las empresas a empezar a incorporar estas herramientas. Y la realidad es que yo puedo, partiendo de la base de que conozco mi negocio, tomar el aprendizaje de las herramientas basado en mi negocio, sin necesidad de tener un analista que pueda analizar 1000 factores, sino que a partir de la presencia de un analista se pueda formar personas con capacidad de análisis de negocio para mi empresa. Este es un punto en donde hay que trabajar mucho, porque hemos hecho algunos cursos en empresas importantes de retail, en donde les era imposible establecer un análisis sobre un Black Day, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Cuando nos envían la gente, se les da las capacitaciones, se les muestra cómo se lleva adelante todo esto, y solamente muy poca gente continúa con el trabajo de análisis de negocio porque de la gerencia no tienen claro tampoco ellos cuál va a ser el alcance. Entonces, a incorporar análisis de negocio es fundamental, pero lo fundamental pasa que la gerencia tenga un proyecto a largo plazo en el cual se puedan ir incorporando, no todas, sino gradualmente las herramientas que más necesite la organización. Y capacitar puntualmente a las personas para obtener esa información y poder ser presentada a la alta gerencia. Tema recursos es un tema central en este punto. Si alguien tiene dudas o quiere consultar sobre esto, nuestro consultor asociado, Néstor Martínez, que también es una persona que viene haciendo conferencias a través de TecnoWebinars, cómodamente los puede asesorar en este punto. Pero antes de encarar cualquier estrategia de análisis de negocio y de buscar las herramientas y de buscar eso, qué servidor voy a necesitar y todo eso, veamos. No necesitamos pensar mucho en servidores porque la información está. Lo que tenemos que ver es quién va a manejar esa información. Ya sabemos que si queremos podemos no invertir en un
una herramienta costosa. Ya vemos que podemos manejarlo con cero inversión de costo y estar al día en cuanto a las novedades. Ahora nos hace falta el paso de tener el recurso propio para llevar adelante este cambio. Como les decía, dentro de la Factor Información Corporativa no está ausente el Big Data. Big Data es un conjunto. Big Data no es una base de datos, sino que es, como lo dice la definición de Gartner, es un conjunto de técnicas y tecnologías para el tratamiento de datos en entornos de gran volumen, variedad y orígenes, en lo que la velocidad es una respuesta crítica. Por eso llamamos a Big Data la regla de las 3V, o las 3V como se diría en España. A eso IBM hace un tiempo le ha agregado una cuarta V o V que se dice veracidad. Es tenible en cuenta, pero todavía no está incorporada como al gran criterio. Dependiendo el área, se le da mayor o menor importancia, pero la veracidad no puede ser dejada de lado. No podemos tener datos que no sean veraces a lo que ocurre en nuestro negocio. Dentro de Big Data, lo que se hace es incorporar la información. ¿Por qué hoy variedad? Normalmente, si vemos la parte del BI tradicional, nosotros llevamos todos nuestros datos a tablas y esos datos son datos estructurados. Hoy Big Data puede almacenar variedad, dado que puedo almacenar JSON, puedo almacenar documentos, puedo almacenar XML, fotos, Word, planillas de Excel y procesarlas individualmente. El Big Data no es que corre por un lugar aparte, sino que el Big Data se conjuga con el BI tradicional. Yo voy a tener, si vemos el gráfico, el BI tradicional que se refiere a mis sistemas corporativos, recursos humanos, gestión de depósitos, ventas, contabilidad y finanzas, etcétera, etcétera. El Big Data puede hablarnos de qué ocurre con los sensores que toman información de las balanzas de salida. Cuando todos los camiones salen, esa información la va incorporando Big Data de acuerdo a las bocas que tenga, que Big Data a su vez va a tomar información de distintos web services, que Big Data va a tomar información de cualquier forma y la va a almacenar. Y que Big Data nos permite, dentro de su base de datos no SQL, tener una flexibilidad, que para mí sería un punto 3B y una F, flexibilidad tremenda al momento de obtener datos. Dentro de Big Data hablo de Hadoop, pero en realidad Hadoop es un manejador de archivos, hay varios manejadores de archivos y se reintegra con base de datos no SQL. Esa sería la secuencia de Big Data, tener un manejador de archivos, ahora vamos a ver por qué, y base de datos no SQL. No SQL por la forma en que maneja el almacenamiento de datos y la forma en que maneja su distribución. Los ecosistemas de Big Data se manejan a través de los sistemas distribuidos de file system o de archivos, de una política que se llama MaxReduce, y lo cual ingresa a una base de datos no SQL. Hadoop es una estructura free que está generada por Apache. MapReduce es su forma de manejar la información para darnos, digamos, consistencia más allá de. Ahora vamos a ver un poquito en qué se reduce esto. Los datos procesados mediante MapReduce se almacenan o se pueden almacenar dentro de una base de datos no SQL. Hay más archivos distribuidos o administradores de archivos distribuidos que Hadoop. Lo que hace Hadoop es manejar por nodos, poder trabajar en paralelo en información, lo cual hace más que sea rápido, por eso velocidad, y a su vez tolerancia al fallo. La tolerancia al fallo es que
almacena la información en distintos nodos, pero a su vez da redundancia. Con lo cual, si se me cae un nodo, esa información está distribuida en otros nodos. Esto, si yo lo tengo que hacer en una base de datos transaccional, estoy hablando de grandes replicadores que cuestan un dinero muy importante. Y a su vez incorpora la política de MapReduce, que me permite a mí procesar en gran escala los archivos, manejarlos en forma distribuida, manejar una estructura. Este sería MapReduce. Toma archivos de distintas formas, los procesa en paralelo, los abre como si estuviese trabajando con paquetes TCP/IP, los abre, los vuelve a concentrar y los guarda de una forma determinada. Esa es la potencia que le da al procesamiento de datos. También me permite, por ejemplo, si yo estoy usando MongoDB, que tiene un almacenamiento determinado en sus nodos, poder fraccionar el archivo y incorporarlo en distintos nodos y a la vez dejar esa metadata para que después me sea fácil recuperarlos. Y si mal no recuerdo, los nodos de MongoDB son 256K. Ya si yo le pusiese un archivo de 64 mega o más, perdón, bien digo 264 mega, un archivo de 1 giga, lo que hace precisamente Hadoop es distribuirme ese archivo y hacer que se almacene en la base de datos no SQL dentro de los tamaños permitidos y que después los pueda recuperar con gran facilidad. Dentro del sistema de Hadoop tiene Pig, que es un lenguaje de programación de alto nivel, y tiene Hive. Hive es una infraestructura warehouse que funciona muy bien, eso yo lo he probado con Oracle NoSQL, incorporando Hadoop y Hive, y realmente puedo trabajar entre bases de datos transaccionales y no transaccionales de una forma muy cómoda. Y es una estructura, esto es free. Hay otro manejador de archivos distribuidos que se llama Cloudera, que tiene licencias, se licencia, entonces hay que ver qué es lo que nos conviene al momento de decidir qué vamos a instalar. Después tiene dos herramientas más y fíjense en que vuelve a tener una herramienta de R para Hadoop. Esto hace que yo pueda gestionar datos para modelos analíticos directamente desde Hadoop. Y tiene otra herramienta como SmartHadoop que también me permite hacer lo que se llama BLM hoy, que es aprendizaje automático, y minerías de datos también sobre Hadoop. Con lo cual con Hadoop tengo también sus herramientas importantísimas al momento de necesitar construir o al momento de implementar una estrategia de factory de información corporativa. Bueno, esto sería básicamente cuáles son las diferencias, pero la diferencia central está basada en las B, en las V o en las V, en donde nosotros debemos tener en claro que vamos a tener volumen, velocidad, variedad y de datos para utilizarlos. Y eso se da, va Big Data. Las bases de datos no SQL a mí me permiten almacenar cualquier tipo de documento indexado por una clave. Como vienen, por eso hablamos de veracidad, son guardados, son almacenados, y no, como yo almaceno colecciones, no voy a tener una integridad referencial entre los miembros o elementos de las colecciones. Ahora, una cosa muy interesante es que cuando nosotros tenemos que hacer una modificación en nuestro warehouse y agregar campos a nuestro warehouse, esto tarda bastante tiempo en poder ser hecho. En las herramientas de Big Data, en las herramientas no SQL, especialmente en MongoDB, agregar un elemento a la colección sin alterar el resto es algo realmente muy sencillo que se hace con mucha facilidad.
yo hablo de MongoDB, que es una de las que he experimentado. En estos momentos vamos a experimentar con Neo4j y con otra base de datos NoSQL, porque cada una responde mejor a la necesidad del cliente. Aquí tenemos 3 características. Dentro de las bases NoSQL de Big Data tenemos MongoDB, base free con su manejador de archivo free o con Hadoop. Neo4j, que es orientada a grafos, son características propias. Sería muy largo extender en las características que tienen las 3. Y GraphDB, que es una base de datos semántica. Son todas bases de datos free en las cuales podemos trabajar sin ningún tipo de inconvenientes, y todas tienen la misma característica de presentación. Lo que nos va a cambiar es que, de acuerdo a nuestro negocio, podemos utilizar una u otra con un resultado óptimo. Normalmente yo vengo trabajando por el lado de MongoDB, precisamente con esta empresa Visual Factory. El paso que sigue en estos momentos es pasarlo a una base de datos Oracle, y el posterior es hacerlo en Big Data con Hadoop y MongoDB. Bueno, y dentro de las ventajas que tenemos al momento de poder definir qué vamos a comprar, qué vamos a implementar, si es open source o vamos a comprar una licencia o una versión Enterprise, el primer punto es la reducción del costo de propiedad, la reducción del TCO. Este costo de propiedad se da al hecho de no tener que pagar licencias y tener que pagar un soporte anual. Los valores son totalmente distintos. Acceso al código fuente. En realidad puede ser necesario que yo lo toque, como pasa con Linux, pero yo no tengo una empresa que se dedique a generar modificaciones al tipo de base de datos. Simplemente aprovecharé la utilidad. Pero sí que tengo un soporte de la comunidad, porque la comunidad continuamente mantiene a estos open source, y aquí son generales. Por ejemplo, lo que les comentaba de R, que está soportado por la comunidad y con cambios e innovaciones continuas. Entonces, es muy fácil tener al día el producto con las nuevas tendencias o los nuevos descubrimientos que hay. Independencia de un único proveedor, sí, por las distribuciones que se dan. Entonces es más fácil que yo no quede esclavizado a una factory o a una empresa, una corporación como Microsoft, como Oracle, como IBM. Esto es una gran libertad para la empresa de abrirse, de tener una dependencia sobre las licencias, sobre la obsolescencia y demás que nos da una corporación. Flexibilidad y agilidad lo tienen porque sus características son esas. Después dice, bueno, difícil, las desventajas son difícil soporte a grandes organizaciones. Hay, de acuerdo a cuál sea el open source que nosotros elijamos, sí, pero si bien lo ponemos aquí como que es una dificultad, tengamos en cuenta que cuando pagamos una licencia, también tenemos dificultades en el soporte. Entonces, es una desventaja que por allí es mayor, porque no hay un costo sostenido por parte de las empresas, pero si yo pago la licencia de soporte, lo tengo. Falta de funcionalidades específicas. Esto se refiere, por ejemplo, si yo voy a buscar una de las herramientas de Social BI, si pago un plus, voy a tener distintas funcionalidades adicionales o que se adaptan más a mi negocio. Lo mismo me pasaba con Tableau en su versión free, que yo podía hacer una cantidad limitada de tipos de gráficos, de dashboard, de scorecard. Me pasaba con algo de Pentaho. Entonces, siempre vamos a tener esa falta de funcionalidad. Y es lo que figura en el punto final, que la versión Community está limitada frente a la versión Enterprise. La versión Enterprise es de pago en todas las marcas. ¿Es válido elegir open source? Sí, fíjense en el detalle
que todos los gobiernos de América tienen una reglamentación de open source dentro de su software. Todos han avanzado en el paso por lo menos declarativo de no depender de vendedores únicos y de corporaciones que los mantienen atados a un proveedor monopólico. En algunos lugares se ha hecho con más soltura, en otros lugares no, pero hay una decisión política también de ir migrando la administración del Estado al open source. Esto quiere decir, y está estudiado, que no es que sus desventajas frente a sus ventajas terminan primando las ventajas que el open source no da. Y para ir finalizando, tenemos que, más allá del tamaño de las empresas, cada vez más se está utilizando el open source, y creo que, como dice este tópico, la cantidad de prestaciones que tienen para el análisis de datos, para el Business Intelligence, para el Business Analytics, es muy, muy grande. En el cuarto punto aquí nos muestra también que en el contexto de Business Analytics, R y Python se han convertido en lenguajes de facto para el científico de datos. Python es otro de los grandes lenguajes. Yo no estoy tan familiarizado con Python como para poder decirles que hay de mejor en uno o en otro. Tampoco soy el analista, sino que el analista es, en este caso, Néstor Martínez. Pero sí, lo que he usado dentro de mi conocimiento de R me ha sido una herramienta muy, muy, muy cómoda, no intuitiva, cómoda. En el contexto de Big Data, todos los que les mencioné antes son todas herramientas open source, con lo cual esto va a crecer en forma sideral. Espero que esto se vea con mayor claridad. Este es un cuadrante de Gartner de Big Data o de base de datos no SQL, más en realidad, del 2015. Si bien tenemos como líderes absolutos a Oracle y a Microsoft aquí arriba, y después vienen Amazon, SAP e IBM, fíjense en que MongoDB está dentro de las líderes siendo una herramienta free. Y las que están en franco ascenso, en su mayoría son herramientas free. Entonces, esto nos está dando, si Gartner lo está mostrando, es porque está demostrándose a nivel mundial cómo viene el avance. Realmente cada vez hay más aplicaciones open source que están pujando por tener un lugar de competencia con respecto a las grandes marcas. Fíjense que aquí nos muestra Microsoft con Azure, Oracle con su NoSQL, que están posicionadas por marca fundamentalmente. Amazon Web Services es una plataforma muy interesante, IBM SAP, y en sexto lugar MongoDB. Creo que nos está marcando algo y algo importante esta presencia. Así que por mi lado, nada más volver a recordarles que más allá de que analítica de clientes no son herramientas. Analítica de clientes es un proceso. Lo que vimos aquí de las herramientas es para tener un panorama dentro de lo que se puede dar en estos 45 minutos, una hora que llevamos de charla. Por ahí me he extendido un poquito más, pero quiero que quede el panorama por lo menos visible, por lo menos al alcance de poder entender cómo llevar adelante la analítica de clientes. Por eso no he entrado tampoco en detalles tan técnicos, por eso no he entrado en definiciones profundas que son motivos de otras charlas y de otros cursos. Entonces, la idea fue poner en contexto a nivel no técnico de las herramientas. De paso, lo que yo les he venido comentando hoy, junto con lo que hemos conversado en la próxima charla, va a tener una continuidad en el tiempo. Seguramente ya estaremos planificando algunas otras charlas por allí un poquito más específicas para que puedan ser más, tratarse un poquito más de profundidad en este tiempo. Desde ya les agradezco su tiempo, su atención, y quedo bueno a disposición de ustedes para responder las preguntas que deseen hacer. Así que ahora los dejo con Camila, que va a ir, ¿cómo es que se dice esto?
moderando las preguntas que vengan. Hola Gerardo, sí, perfecto. Bueno, estamos un poquito pasados de tiempo, tenemos una pregunta rápida. Bueno, en realidad era más a mitad del webinar más o menos, hablaste de las redes sociales y acá consultan qué herramienta de redes sociales recomendarías para la analítica de clientes. Bueno, yo lo que, si tomamos la analítica de cliente y es no pago, podría ser Social Mention, si están trabajando con Twitter. Es una herramienta que a mí me pareció muy, muy interesante. Y después, perdón, que se me fue se me fue de la cabeza en lo que les comenté hace un ratito sobre eh, Crowdbuster. También es una buena herramienta de reporte analítico. Esa es una herramienta que está muy bien posicionada, tiene mucha forma de mostrarnos la información, con lo cual yo me manejaría con Social Motion por el tema monitorización y seguimiento, y con Crowdbuster porque tiene más amplitud. Social Motion es Twitter. Después tengan en cuenta que todas las herramientas de administración, HotSuite, MailChimp, todas nos dan información sobre lo que se ha hecho. Después nosotros vamos a tener que hacer el tratamiento analítico adaptado a nuestra organización. Porque cada uno lo ve desde una óptica, yo tengo que adaptarlo. Entonces, lo que yo necesito es que con una API, con una herramientita que se construye, pueda bajarla e integrarla a la factory de información corporativa. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Si no, Sí, me vuelven a repreguntar y avanzamos. perfecto, Gerardo. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos. También por un poco de falta de tiempo desde el webinar, les informamos a todos que obviamente pueden escribirle a Gerardo cuando vuelvan a ver la grabación que les vamos a mandar a la brevedad. Así que cualquier duda o consulta, en toda la presentación al principio está el webinar, el correo de Gerardo para que puedan comunicarse con él si surge alguna duda, y que estén atentos a tecnowebinar.com para ver webinars de tecnología en general. Gerardo, por mi parte, agradecerte como siempre por haber estado con nosotros y esperamos verte en algún otro webinar. Bueno, el agradecido soy yo, Camila. Un saludo a todos los que han estado y bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.